Vieron cómo se pasa el tiempo. Es increíble. Sí. Ayer hablábamos con Silvina y decíamos, ya en cualquier momento es el parcial, no puede ser. Bien, ahora viene, entonces, esta teoría que les voy a dar hoy y el martes la terminamos, es toda la parte de metodología. En la teoría vemos más general y los fundamentos de por qué y cómo se determina cada cosa. Y después van a hacerlo en el práctico, ¿sí? Con un pescado. Sí. ¿Cómo van con lo del informe? ¿Pudieron entregarlo ya? Me dijo Silvina, estaban haciendo preguntas y eso, ¿entendieron todo? Sí. Lo del trabajo práctico, ¿sí? Sí, muy bien. Bien. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Bien. Primero vamos a ver una visión más general de lo que es determinar, para qué se determina, por qué, ¿sí? Y cómo, y después específicamente cómo se determinan las proteínas, cómo se determinan los lípidos y los carbohidratos, ¿sí? Y algunas otras propiedades como para que tengan idea. Pero este tema es muy, muy amplio y va cambiando también con el tiempo, ¿sí? ¿Qué técnicas se usan? A veces hay una que es oficial, hay algunas que se usan más para cuando uno quiere determinar, vieron en la etiqueta que tienen la composición proximal. Hay otras que se hacen cuando se quiere determinar algo más rápido en planta. Por ejemplo, si hay algún punto crítico, saco una muestra, la mido. No puedo estar haciendo 2 días ese ensayo. Tengo que hacerlo algo rápido. Entonces, todo esto va cambiando. Además, internacionalmente se siguen pautas de cómo determinarlo, ¿sí? Porque, bueno, ahora vieron que el comercio global, los productos que consumimos no son de nuestro lugar, entonces esto, lo de las importaciones y exportaciones, hacen que se trate de ser lo más, eh, en todo el mundo, lo más parecido posible cómo se determinan las cosas, ¿sí? Igual siempre hay diferencias con los países, pero lo general se trata de mantener igual. ¿Ustedes no sé, vieron algo de esto, chicas, ya en la carrera? ¿Cómo? ¿Vieron algo ustedes ya en la carrera de ustedes? De En la escuela en Francia, para Sí, ver cómo si hacen el trabajo práctico que presenten ayer, hacen las mismas cosas en Francia, pero en práctica con nuestros profesores durante el tercer año de nuestra escuela. ¿ustedes ya la hicieron esa? Sí. Ah, está bien. Las métodos para los lípidos, las proteínas, lo hacen en pescado, carne, leche y las aceites también y el vino. Ah, bien, bárbaro. Bueno, entonces va a ser un repaso para ustedes. Cualquier cosa, si hay algo diferente de lo que hagan, me cuentan, ¿sí? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del análisis químico, del análisis en general, ¿sí? Químico de un alimento? La calidad y la seguridad, ¿sí? Las dos cosas. Eh, y está involucrado en muchas partes de esa producción de alimentos. No se determina solamente el, el análisis químico al producto final, ¿sí? Sino que también, fíjense, en materias primas, o sea, lo que ingresa en la industria, porque de la calidad y condición de la materia prima, también va a estar determinada la calidad y la condición del el producto final, ¿sí? Si tenemos una materia prima deficiente, el producto final va a ser también deficiente. Las muestras de control del proceso, lo que te decía, cuando hay puntos críticos en el proceso, muchas veces se determinan durante el proceso,
la fabricación de una galletita, por ejemplo, se extrae algo, si hay algún punto crítico, o se sospecha de que pueda haber algún error. De los productos terminados, que es lo lógico, ¿sí? Y después, si hay, por ejemplo, algún reclamo, esto lleva a que tengamos que hacer un análisis completo de ese producto, ¿sí? Y muchas veces de la muestra de alguna competencia, ¿sí? También se hace como para ver qué es lo que se está compitiendo en cuanto a productos, ¿sí? Eso se hace mucho en marketing, aunque parezca raro, se hace también. Después se utiliza mucho el análisis químico en el desarrollo de nuevos productos. Vieron cuando se quiere, cuando sale a la venta un nuevo producto, por ejemplo, fideos tienen, y cuando vieron que comenzaron a haber cada vez más fideos integrales en la industria que antes no estaban. Bueno, eso lleva todo primero una investigación, un estudio que requiere de análisis químico. Y bueno, obvio, cualquier actividad de investigación, ¿no? Entonces, el análisis va a implicar decomposición y valor nutritivo, que eso es proteínas, lípidos, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, colorantes, agua, ¿sí? Todos los aditivos que contenga ese alimento. De identificación, para ver dentro, vieron toda la clasificación que vimos de alimentos, dentro de a qué grupo pertenecen. De calidad, tanto de materias primas, procesos como el producto terminado, de aditivos, ¿sí? Los aditivos se determinan no solo por la parte de la salud, ¿sí? Para ver si están en los límites de los que establecen los códigos, sino también para un análisis de la parte tecnológica, o sea, en producción, ¿sí? Que va a ser más fácil o no para producir ese alimento, si está adulterado, ¿sí? Si tiene alguna sustancia que pueda ser tóxica. Y recuerden que era distinto que si estuviera adulterado que si está alterado, ¿sí? También se hacen análisis para ver si está alterado. Y detección de fraudes o impurezas. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Entonces, también en la formulación y desarrollo de productos, en la evaluación de nuevos, como les había puesto antes, y en el origen de problemas, ¿sí? Porque a veces no sabemos si tenemos algún problema, qué está sucediendo, y a partir de un análisis químico del producto en el proceso vamos a poder detectar en dónde está el error. ¿Cómo vamos a elegir ese método? Va a depender de la naturaleza de la muestra, ¿sí? No es lo mismo determinar grasa en leche que determinar grasa por ejemplo, grasa en el aceite de oliva, ¿sí? No es lo mismo para nada. Y va a depender de la forma en la cual será utilizada esa información. No es lo mismo si necesitamos hacer una etiqueta que si tenemos que determinar si, o por ejemplo, si está dentro del rango un aditivo, que si queremos ver si está o no está, ¿sí? O sea, a veces hay análisis cuantitativos y a veces análisis cualitativos, ¿sí? Bien. El fraude, recuerden que en general es una acción que implica un engaño, ¿sí? Al consumidor, pero ¿por qué puede ser? Por adulterado, por falsificado, alterado, contaminado o nocivo, ¿sí? Todo esto puede llevar a que produzca daños en el consumidor. Recuerden también que los alimentos son sistemas muy complejos y en general tiene todos los macronutrientes y micronutrientes en distintas cantidades. Hay pocos que tienen uno solo o a veces es mayoritario, pero sí están los otros. Esto es lo que hace más complejo la determinación de la composición en un alimento, ¿sí? Porque la determinación de una proteína suelta es fácil, ¿sí? La determinación de un lípido suelto es fácil, pero dentro del alimento no. Y eso es debido a la
gran variabilidad de los componentes y a las cantidades variables también. Vieron que no es lo mismo la manzana si la cosecharon recién, que estaba recién empezando a madurarse, que si ya está madura, ¿sí? Entonces, eso hace, por ejemplo, que no, yo tengo un rango en el cual tiene que estar la glucosa o el azúcar o la fructosa o la sustancia que vaya a determinar en ese alimento. Pero puede variar, ¿sí? Siempre es dentro de un rango, ¿no? Pero puede variar según el grado, por ejemplo, de madurez de una fruta, ¿sí? Va a variar también según la cantidad que le hayan puesto a una pasta. Por ejemplo, el ejemplo que les puse ahí, la cantidad de huevo que se le ponga a la pasta, que va a determinar el colesterol que tenga, pero a veces el huevo puede ser que tenga menos colesterol por alguna cuestión y nosotros pensamos que tiene menos huevo, pero quizá la cantidad de huevo que le pusieron es la adecuada. ¿Entienden lo complejo de esto? Después, como hay gran cantidad de componentes, algunos interfieren entre sí para la determinación, entonces podemos tener resultados erróneos. Por eso es muy importante primero analizar mentalmente, digamos, la muestra, qué es lo que puede tener y qué es lo que me puede interferir en los ensayos. Y sí necesitamos conocer los componentes minoritarios, como son las vitaminas en general y minerales, o a veces alguno de los macronutrientes que por algo en ese alimento están en poca cantidad. Eso va a ser complicado también, porque va a requerir de una previa purificación y concentración para poder hacer sensible el método, ¿sí? Entonces, en cuanto al control de calidad, vamos a tener, por ejemplo, acá les puse un ejemplo, de leche, ¿sí? La materia prima, después el producto durante el proceso de elaboración, por ejemplo, la leche, si yo quiero hacer un yogur, ¿no? La leche en distintos grados de fermentación, se va tomando muestra, y después del producto final, ya el yogur, ¿sí? Fíjense que en este caso es necesario por la calidad de esa materia prima, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para hacer un yogur me va a importar la acidez, las proteínas y las grasas que tenga. Este paso, acá, por ejemplo, el de la leche y ver los distintos grados de fermentación, lo que me va a ir determinando es cuál es el porcentaje de acidez de ese yogur, o sea, cuánto está, por ejemplo, fermentado y cuánto está siendo transformado en yogur. Y eso, como se tienen rangos en los cuales tiene que estar, por ejemplo, para el yogur entre 0,6 y 0,8 de ácido láctico, me va a fijar cuál es el momento en que tengo que detener la fermentación, ¿sí? Para poder llegar al producto final. O sea que a veces el control de calidad en el proceso no solo es para ver cómo está el producto, sino también el paso a seguir, o sea, cuándo detener, en este caso, por ejemplo, la fermentación. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, vamos a tener análisis cualitativos, cuantitativos y estructurales, ¿sí? Fíjense todo lo que podemos determinar con un análisis químico, ¿no? Va a haber, según las técnicas, los clásicos, los instrumentales y las técnicas de separación. En cuanto al tamaño de muestra, ¿sí? Cuánta muestra yo tengo que analizar, eso también está fijado por cada uno de los procesos. Y después, ¿qué cantidad de ese analito hay? ¿Sí? Trazas, micro, macro, componente. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos de lo que ya les dije, de lo que les fui contando, están estas filminas. O sea, si quiero cantidad o si hay o no hay o cuánto. Las características, después cuando uno va a elegir un método, es importante tener en cuenta la sensibilidad, ¿sí? De cada método, la selectividad, o sea, si es exclusivo o no del analito que voy a determinar, la exactitud, ¿sí? O sea, cuánto concuerdan los resultados con el valor verdadero, la precisión, si es repetitivo o no ese ensayo. Fíjense que son palabras diferentes que, bueno, ustedes tienen que tenerlas bien identificadas, ¿sí? Porque en el momento de, por ejemplo, trabajan en una empresa y les piden que necesitan un valor de determinado, concentración de determinado analito,
ustedes tienen que preguntar con qué exactitud se quiere, con qué precisión, ¿sí? Con qué rapidez, esto por ejemplo, el yogur, lo estoy fermentando, vi que llegó al valor, si tardo 2 días en hacerlo, ya después se me va a haber pasado ese yogur, ¿sí? Y costos y seguridad, ¿no? Acá les dejo algunas palabras por las dudas. Muestra, alícuota, analito, todo esto, ¿se acuerdan? Es para que lo repasen esto de química analítica, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo tienen ahí para mirar. Después, los interferentes, ¿se acuerdan de esto? Interferentes, enmascaramiento, ¿sí? A veces hay sustancias que disminuyen la respuesta, o sea, que interfieren, y otras que directamente lo enmascaran, o sea, que no dejan que se vea. La disolución estándar, ¿se acuerdan para qué se usaba? ¿Qué era? Es lo que saben para hacer las experiencias después. Es como la espectrofotometría. Hay un blanco antes de hacer las experiencias. Bien. ¿Y qué características tiene que tener esa solución estándar? ¿Por qué se llama disolución estándar? Porque sabemos bien cuánto hay de producto en agua con el producto que utilizan con las muestras que debemos Bien. experimentar. O sea, tenemos la concentración perfectamente conocida y ¿qué más? ¿Y agua? ¿Hay agua? Ah, no, no. ¿Cómo? Pensamos que hay agua, pero cuando es con los líquidos no hay agua para Siempre, en realidad, las disoluciones en general son de concentración conocida y en general son disoluciones acuosas, pero pueden ser disoluciones en alcohol, pueden ser en otros solventes, depende del analito. En general son en agua porque, bueno, es la mayoría de las cosas las tenemos en agua. Pueden ser en otros solventes. Pero lo que requiere una disolución estándar, además de ser concentración perfectamente conocida, es que el analito sea totalmente puro. ¿Sí? Entonces, en general, cuando se compran los analitos para hacer una disolución estándar, son mucho más caros que los otros, ¿sí? Sí. Y deben ser cuidados porque no pueden contaminarse. Porque imagínense que agarro con una espátula, agarro la solución, el analito, y después lo pongo en otro lado y después meto la cuchara de nuevo, ya lo voy a estar contaminando. Entonces, no solo requiere de una preparación adecuada a esa disolución estándar, sino también de una manipulación correcta y un almacenamiento correcto. A veces el analito está perfecto, lo usamos bárbaro, pero había que guardarlo en la heladera y lo dejamos afuera 5 horas. ¿Entienden? Entonces requiere la disolución estándar de todas estas condiciones, ¿sí? Manipulación, uso y almacenaje correcto. Después, las curvas de calibración, que es lo que comentabas, Camil, una vez en general, con la disolución del estándar, se hace una curva de calibración, o sea que se hace el monitoreo de ese analito con el mismo procedimiento que vamos a hacer el analito que queremos averiguar, ¿sí? Acá en este gráfico les muestro un poco el proceso analítico. Es muy, muy obvio todo esto, porque en realidad si nos ponemos a pensar es obvio, pero a veces cuando estamos haciendo el procedimiento nos olvidamos de todo esto. Primero vamos a tener el problema a resolver, que es lo que yo les decía. Primero tenemos que analizar la muestra en cuanto a lo que se sabe de esa muestra, ¿sí? Sin meternos en el laboratorio. Esto es importante que lo tengan en cuenta siempre, ¿no? Pero también lo van a poner un poco en práctica. ¿Vieron el trabajo final que tenemos en la materia? Que ustedes eligen un alimento y tienen que hacer en papel todo lo que harían con ese alimento. Bueno, lo importante es que se basen en este esquema, ¿sí? O sea que el proceso analítico es para cualquier cosa que hagan. Ahora quizá lo ven un poco exagerado porque un práctico ya ustedes ya lo tienen todo como
masticado y ya les decimos qué hacer, ¿sí? Pero lleva todo este proceso elaborar esa guía, por ejemplo, que tienen ustedes de trabajo práctico de laboratorio. Entonces, analizando el problema, voy a poder elegir el método analítico correcto para hacer ese estudio, ¿sí? Ese es un paso importantísimo. A veces quizá hago todo bien el resto, pero elijo mal el método y me va a dar mal, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos cuando vayamos viendo las distintas distintos macro y micro que vamos a determinar cómo podríamos fallar, ¿sí? En ese proceso. Después, otro muy importante es la toma de muestra, ¿sí? La toma de muestra tiene que ser correcta porque si tomo una parte sola de la muestra, por ejemplo, que esa no estaría contaminada y me quedo tranquila, ¿sí? O no está bien mezclado lo que estoy determinando, o no está bien almacenado una parte y otra sí, y yo tomo la que está bien o la que está mal, ¿sí? Entonces es importantísimo esto de la toma de muestra. Después, otro paso absolutamente importante es el tratamiento de la muestra. ¿Por qué? Imagínense que tienen algo que es sólido. ¿Puedo determinarlo así directamente o qué tengo que hacerla en esa muestra, por ejemplo? Hacer un homogenato, pero para hacer el homogenato, bien, ¿qué tengo que hacer primero si es una muestra sólida? Tengo pedazos así, por ejemplo, de la muestra. Una galletita, la galletita entera. Claro, primero hay que triturar en general, por ejemplo, ¿sí? Después eso hay que ver en cada muestra qué se hace, ¿sí? Pero triturar, ¿cómo? En general lo que se requiere es que la molienda sea lo más homogénea posible y lo más fina posible. ¿Qué me va a permitir que sea bien fino la molienda? ¿Qué me permite? ¿Por qué tiene que ser bien molido, fino y no pueden ser pedazos más grandes? ¿Qué les parece? Bien, primero homogeneidad me va a dar y después, ¿qué más? Para extractar los micronutrientes más fácil. Claro, y porque va a haber mayor, en realidad es una cuestión de contacto. Va a haber mayor contacto entre la solución extractiva o lo que yo vaya a estar haciendo entre la muestra realmente y eh, el, el nutriente o lo que quiera determinar, ¿sí? Porque si no puede llegar a estar como enmascarado. Entonces, la molienda tiene que ser homogénea y tiene que ser lo más fina posible, ¿sí? Después, ahí recién, fíjense que recién ahí viene el proceso realmente analítico, ¿sí? O sea, la medida. Fíjense todos los pasos previos que hay que son importantes, que si están mal hechos me va a dar mal, ¿sí? Aunque tenga el mejor equipo comprado, automatizado y lo que sea. Después viene otro tema muy importante que a veces también se minimiza, que es el tratamiento de los datos, ¿sí? Si hago mal las cuentas, también me va a dar mal. Y después, la valoración de esos resultados, que muchas veces no se hace, esto también lo podemos llevar, vieron, cuando tienen un parcial y les da un resultado, lo han puesto en algún informe. ¿Cuánta sal tiene? 120% de sal. No puede tener 120% de sal, o sea, más sal de la muestra, es sal con más sal. ¿Entienden? Esto de valorar el resultado, ver si es coherente, es muy importante. Por ejemplo, decir en un resultado que una carne tiene 80% de hidratos de carbono, ¿sí? Siendo la carne que tiene muy pocos hidratos de carbono. Entonces, la valoración de los resultados eh, está relacionado con eso, que está, fíjense, totalmente relacionado con el problema, porque yo tengo que saber en qué rango de valores me debería dar para no dar una respuesta incorrecta, ¿sí? Y una vez que tengo esto, el informe y las conclusiones, ¿sí? El informe y las conclusiones también son muy importantes, pero si nosotros hicimos todo este proceso correctamente, esto va a ser más fácil.
porque no me va a pasar esto de informar un 150 en algo. Acá les puse un esquema un poquito más detallado, que es todo lo que les fui diciendo en el anterior. Y acá se los dejé todo explicado, ¿sí? Bueno, fíjense la muestra representativa homogénea aleatoria. Acá les pongo un ejemplo de, les dejé las normas IRAM, no sé cuáles serán las normas allá en Francia de los métodos estadísticos. ¿Qué normas tienen de métodos estadísticos que usan? ¿Saben? Esto, las normas para el muestreo, los métodos estadísticos. ANOVA y Freeman, ¿no? Para los análisis en Excel con ANOVA y... ¿no? Perdona, no te escuché bien. Es para analizar las estadísticas. Sí. Las ANOVA en un Excel. Podemos... Sí, pero obvio, uno las analiza en un Excel, pero hay normas detrás que establecen cuál es la cantidad de muestra que es realmente... porque, miren, ustedes la estadística la hacen en la computadora, sí, pero cuánta muestra tomo, de dónde la tomo, que sea aleatoria, que no sea un muestreo incorrecto para la cantidad de muestra que tengo, me lo establecen las normas. En Argentina se usan las normas IRAM. Sí. La 15.0, la 1, la 2 y la 3. Hay muchas más, ¿no? Pero, sí, ¿entienden? No se hace esto así nomás, porque sí, ¿sí? Tiene una forma de hacerse. ¿Es una norma para todos los alimentos o hay una norma por un alimento y una otra para un otro alimento? No, en general son normas de toma de muestra en general, ¿sí? Ok. En lo que se diferencia es en cómo está esa muestra, ¿sí? Ok. Por ejemplo, si son latas, cuánto el lote tiene, ¿sí? Y lo que acá les puse un ejemplo, cómo se determinan, se hacen tablas, el tamaño de la muestra, ¿sí? El número de muestras que tengo, cuál es, por ejemplo, si tengo entre 4.800 o menos, si tengo entre 4.801 y 24.000, está todo muy estandarizado, según cuánta muestra tengo, qué tomo de esa muestra, ¿sí? Y cómo lo determino. Okay. Esto fíjense que está en el códex también, ¿eh? Sí. O sea que es mundial. Sí, en Francia tenemos la misma para hacer las experiencias. Sí. Ah, bien. Como en general en los países hacen algo específico, como sí, por ejemplo acá las normas IRAM, quería saber si ustedes usaban directamente el códex o tenían normas específicas. Quizá tienen alguna norma específica. Pienso que es con el códex, pero para nuestros trabajos prácticos son los profe que dicen utilizan en esa cantidad para hacer las experiencias y después debemos buscar en internet y normas para cada alimento cuánto de lípidos debemos tener para ese alimento y... Claro, ese sería el paso este. Vos estás valorando los resultados para ver si realmente tu problema corresponde con los resultados que tenés, ¿sí? Sí. En este caso lo que les estoy mostrando es que hay normas hasta para tomar la muestra. Ok. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí. Es dos etapas diferentes. Claro, son de dos etapas diferentes. La valoración de los resultados en realidad se hace con el problema. Obvio, cuando vos te dan un práctico ya para hacer, esa valoración la hizo otro, pero hay que hacerla acá. Y lo que les hacen hacer, que es lo mismo que vamos a hacer acá, es la valoración también después de los resultados, ¿sí? Pero lo que les quiero dejar como mensaje de esto es que todo este proceso es importantísimo porque si no, esto va a ser incorrecto. Sí. Y que para esto hay normas, no es que se hace como a mí. Yo llego por ejemplo, supónganse que ustedes las contratan
de una enlatadora de tomates para determinar si tiene, no sé, si tiene alguna, cuál es la acidez de esa lata, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes van a la industria, miran, bueno, dame esta lata, dame esta latita. No, no es así, ¿entienden? Van a la industria, hay que ver cuánto es el lote ese de producción, cuántas Sí. latas hay, lo tienen que ver completo. Según la cantidad de latas, tienen que tomar latas de una determinada cantidad de latas y después esa toma de latas se hace también no se toma, acá está cerquita, me agarro estas 5 latas y listo, no, se toma desde todo el lote, se toma de distintas zonas, ¿entienden? ¿Sí? Sí. O sea que la toma de muestra es muy importante para tener un valor real de lo que está pasando en esa empresa. Bien. Entonces acá les dejo una tabla de ejemplo para que vean según la cantidad cuántas muestras se toman, ¿sí? Fíjense que menos de 4.800 ya se toman 6 y después van aumentando según el número. Bien, después, lo que les decía el tratamiento de la muestra, algunas requieren molienda, en general se hace un secado, ¿sí? Porque el agua, si no, me interfiere en la determinación. Y en general los alimentos absorben la humedad ambiente, ¿sí? Sí. Después a veces hay que disolverla, ajustar las condiciones experimentales. Las condiciones experimentales que van a ser el pH adecuado, la temperatura adecuada, ¿sí? La condición de quizá a veces necesitan algún ion específico. Y bueno, en esta etapa también es muy importante de no perder muestra en el medio, ¿sí? No contaminarla y hay que ver cuál es la concentración real que necesito aproximada, ¿no? De ese analito para determinarlo por el método que estoy hablando. Después, en la medida, en general, vieron que se hace de entre 2 o 3 muestras, a veces 4, depende del método, no se hace de una sola, ¿sí? Para poder calcular el error de forma correcta. En general hay que hacer una calibración de los equipos, ¿sí? Una validación, o sea, comprobar si los resultados están siendo correctos. El criterio, bueno, esto van a elegir según las normas, lo que les decía, las normas, esto ya se los expliqué, las normas para elegir cuál es realmente el método que vamos a usar. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y después el cálculo de resultados siempre va junto con el valor de la desviación, ¿sí? De ese resultado. Que esto va a estar relacionado con el número de muestras que uno toma. Bien, esto todo se los dije ya. Recuerden que para poder saber el error, cuál es el error que tengo, siempre hay que registrar todo lo que se va haciendo, ¿sí? Se registra desde la toma desde cuál es el problema hasta el final. O sea que no es, vieron ustedes quizá cuando van al laboratorio anotás nada más los numeritos, bueno, pero todo lo que va pasando durante esa determinación hay que registrarlo. Podemos tener errores determinados, ¿sí? Que depende, por ejemplo, yo voy a determinar 5 muestras, ¿sí? Y en las 5 voy a tener un valor de ese error que puedo tomar como aceptable. Después hay errores indeterminados y esto a veces ocurre al azar. Alguna muestra da un valor muy diferente, ¿sí? A veces puede ser por la misma muestra o a veces puede ser por la metodología en que la determino. Y después hay errores más grandes que, por ejemplo, me da, cuando lo determino, que tiene 150 de sal. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces, hay errores que son aceptables y hay errores que no, directamente. Entonces, tengo que empezar de nuevo toda la medida. Pero para poder detectarlos tengo que registrar absolutamente todo lo que estoy haciendo.
¿sí? Después, para expresar ese error, ¿se acuerdan que está el error absoluto? Que es la resta entre el valor verdadero, ¿sí? El valor que me dio, valor verdadero o aceptado, como de la cantidad que yo voy a determinar, y después el relativo, que es dividido el verdadero por 100, ¿sí? Este a veces se puede expresar en porcentaje o sin el 100. Y en cuanto a la desviación estándar, recuerdan que ustedes, lo que me decía Camille, lo ponen en el Excel y se los determina, ¿sí? Pero eso hay toda una teoría también atrás. ¿Estadística ustedes tienen, chicas? ¿Allá? Sí. Sí. Bien. ¿Y acá algo, ya viste, Melanie, algo de estadística? Bien, bárbaro. Esa ya la probaste todo, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ir específicamente de los alimentos. Se utiliza un esquema que se llama el esquema de Wender para, en general, para los alimentos. Hay algunos que sí y otros que no, pero la base principal en la determinación del alimento es esta, ¿sí? Como vieron que vimos que tiene en general mucha cantidad de agua todos los alimentos, lo primero que se hace es determinar justamente la humedad, ¿sí? Entonces, eh, aunque a veces, supónganse, no les pidan cuál es la humedad, es algo que se necesita saber del alimento, porque eso va a determinar después también cómo hago todos los ensayos. Entonces, para determinar la composición, en general se hace primero la materia seca y la humedad, ¿sí? Esto determino la humedad y el resto va a ser materia seca. Y después, recién ahí, de esa materia seca se determinan cenizas y de esa materia seca se establecen todos los componentes, ¿sí? Materia orgánica, proteínas, lípidos, fibras, ¿sí? Además de esto se puede determinar las vitaminas, los minerales, el pH, la acidez valorable, ¿sí? A veces es distinto el pH que la acidez valorable, y la concentración de alcoholes. O sea que se sigue este esquema primero de separar la humedad y determinarla. En cuanto a la preparación de la muestra, se pueden dividir, igual cada muestra va a requerir su proceso, pero en general los alimentos secos van a tener que ser molidos, ¿sí? Entonces para eso se utilizan molinillos, morteros, tamices y un cuarteo, ¿sí? En general lo que se hace es, después de pasar por un molinillo y un mortero la muestra, se tamiza para ver el tamaño de las partículas. En los alimentos duros a veces requieren primero un rallado, ¿sí? En vez de una molienda, porque depende, si no está muy seco, si se hace una molienda en vez de un rallado, a veces se empasta. Los alimentos húmedos se usan picadoras, morteros, ¿sí? Y en general lo que decíamos antes, este proceso se repite hasta obtener algo homogéneo, ¿sí? O sea que no es solo moler, sino que sea homogéneo y fino, ¿sí? Y cuando, fíjense que establece esto, además de hacer todo este proceso, cuando son alimentos húmedos, carne, pescado, vegetales, sí o sí hay que refrigerar, ¿sí? ¿Por qué hay que refrigerar? Piensen que tenían el producto intacto y cuando hacen la molienda empiezan a estar en contacto sustancias que no estaban antes, entonces puede haber, primero, crecimiento bacteriano, segundo, reacciones que me deterioren todo el alimento y yo después lo que determine sea lo incorrecto. Por eso también, en general, la preparación de la muestra se hace lo más rápido posible a hacer todos los ensayos, pero los tiempos muertos que queden hay que refrigerarla igual, ¿sí? También pasa con los alimentos secos porque puede ser también que estén más en contacto con el oxígeno, quizá a veces los secos no le va a pasar tanto esto de que crezca algún microorganismo, pero que piensen qué puede pasar si yo muelo algo que tenga mucha grasa. ¿Sí? Las grasas que tienen los cereales que estaban contenidas quizá en
en el gránulo, por ejemplo, cuando son harinas integrales, si tienen algún contenido de grasa, ¿qué pasa si la muelen? ¿Se les ocurre? Si contiene, por ejemplo, las almendras o las nueces, vieron que contienen aceites. Cuando hacen la molienda, lo que va a pasar es que esas grasas y esos aceites van a estar más en contacto con oxígeno, ¿sí? Y pueden producirse reacciones de enranciamiento y ustedes después de terminar, uy, estaba mal el ácido graso en ese producto, pero no era que estaba mal. Es que lo molieron y lo dejaron ahí y pasaron 2 días y después terminaron y está más en contacto con el oxígeno. Piensen que yo estoy buscando al moler que el analito esté más en contacto con los solventes o con lo que yo quiero determinar, ¿sí? Pero también va a estar más en contacto, por ejemplo, con el oxígeno. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Después, los aceites en general se hacen filtrado, ¿sí? Las grasas se funden y las emulsiones se homogeneizan por agitación. Entonces, esto es en general, pero después, bueno, hay que ir viendo cada muestra. Bueno, esto ya se los estoy comentando. Todo esto de las operaciones y manipulación del alimento, ¿sí? Hay que evitar todo tipo de cambio en la composición, oxidación, contaminación, pérdida de volátiles. Eso también es muy importante porque a veces hacen un calentamiento para fundir algo, ¿sí? Pero no tienen en cuenta que tenían algún compuesto volátil que al calentar lo van a perder, ¿sí? Vieron todo aromas, por ejemplo. Si yo puedo olerlo, es que está en el aire y es volátil. Cualquier cosa que le haga calentando ese producto o teniéndolo al aire libre va a hacer también que lo pierda. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y después, a veces, después de este procesamiento y determinación de la muestra, hay mayor absorción de humedad también. Porque piensen que todo lo que estaba como resguardado en sus compartimentos va a estar todo expuesto, porque yo lo quiero determinar justamente. Pero al estar expuesto también va a poder ser más fácilmente alterado por el oxígeno y por la humedad que esa la tenemos siempre. Van a ver que hay ensayos que conviene hacerlos en ambiente de nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? O sin humedad. Y esto es porque son tan sensibles a eso que si lo hago en medio ambiente normal, me va a dar erróneo el resultado directamente, ¿sí? Entonces, siempre hay que conservar las muestras en recipientes limpios, secos, con cierres herméticos y en las condiciones de conservación necesarias. A veces requiere de refrigeración. En cuanto a la metodología, en general, están los métodos sensoriales, vieron cómo hicieron el práctico, métodos físicos, ¿sí? Que se determina apariencia, color y textura, y métodos químicos, están los clásicos, como por ejemplo una titulación, ¿sí? O determinar humedad, y los instrumentales, que tenemos ópticos, electroquímicos y cromatográficos. Ya te los dije recién. Los métodos entonces normales, ¿se acuerdan de todos estos? Volumetrías, gravimetrías, extracciones, destilaciones, ¿sí? ¿Les digo algo más de esto o lo miran acá? No, lo mismo. Antes. Sí, antes, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Melanie. Los métodos espectrofotométricos, ¿sí? Sí. Y acá igual les puse un resumen de cada uno para que tengan. Los espectros, los de UV visible, ¿se acuerdan la fluorescencia? El UV visible se usa mucho, ¿sí? Sí. En función de la concentración. El IR, ahora les muestro algún grafiquito y se los explico un poco, y la absorción atómica. Sí. ¿Se acuerdan de la ley de Lambert y Beer? Sí, Sí, ¿Sí? sí. O sea que depende del ancho de la cubeta, cuál va a ser la absorción de esa muestra, además de la concentración, ¿no?
y el coeficiente de extinción molar. Y estos van a ser los gráficos que obtenga, ¿sí? Según el material en donde absorba, los gráficos de absorbancia en función de la longitud de onda. Esto es si el equipo es más completo que me hace el gráfico. Hay otros equipos más compactos que lo que me determina es solamente la absorbancia en la longitud de onda que le pongo, ¿sí? Por ejemplo, acá en 800. Pero para determinar eso, yo tengo que saber cuál es aproximadamente esta curva para establecer en qué longitud de onda voy a determinar esa absorbancia. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Que esto está en el primer paso del ver el problema y ver con qué método lo voy a hacer, implica tener este conocimiento, ¿sí? Bueno, acá hay algunos, les puse algunos para que vean los azúcares. Fíjense que son la sacarosa o fructosa, son estructuras bastante parecidas, pero bueno, miren cómo van los espectros. Tienen algunas diferencias como para que uno los pueda detectar. Después está la fotometría de llama, la espectrometría de masa, ¿sí? Y el RMN y RSN, que son la resonancia magnética nuclear. Bueno, en el RMN lo que establezco es más para ver estructuralmente cómo está formada esa molécula, ¿sí? Sí. Y después está toda la parte de cromatografías. La cromatografía de papel es la más sencilla, y después están las cromatografías que requieren de equipamiento más adecuado, que está la cromatografía líquida y la de gases. ¿Hicieron algunas de estas? No. Está bueno. ¿La cromatografía de papel tampoco? Sí, lo hacen también. La cromatografía de papel en realidad es en un papel, se siembra la muestra y se pone en un solvente que va a arrastrar la muestra diferencialmente según la afinidad con ese solvente. Sí. Lo que no sea afín va a quedar y lo que sea afín va a ser arrastrado, ¿sí? Melanie, esto igual lo viste, ¿no? Aunque no lo hiciste. Bueno, acá hay un ejemplo de una extracción de clorofilas. Fíjense cómo se separan las clorofilas de los carotenos y las antófilas, ¿sí? Esto es por el solvente que pongo que tenga más afinidad o no. Bien. En la mayoría de los alimentos, lo que vamos a determinar entonces primero es el contenido de humedad y sólidos totales. Entonces, si ustedes tuvieran que elaborar les dicen, bueno, determiname tal cosa determinar la composición en, qué sé yo, por ejemplo, leche, lo que tienen que hacer es la determinación de todas estas características. La humedad, primero, vieron como vimos en el esquema de cómo se determina. Después, humedad y sólidos totales va unido porque al sacar la humedad después me quedan los sólidos. Después se determina las proteínas, cenizas, la fibra, grasas, minerales, vitaminas y acidez, ¿sí? A veces se determinan algunas otras cosas más, pH, pero esto es lo básico de una composición bruta. El contenido de agua en los alimentos, en general, vieron que dijimos que tenían mucha cantidad de agua, entre el 60 y el 95% de agua. Pero hay un problema con el agua, que no toda es fácil de eliminar, ¿sí? Porque todos los alimentos están formados por agua libre y agua ligada, ¿sí? ¿Cuál es el agua libre? Es esa que yo puedo extraer fácilmente con un simple calentamiento. Pero después tengo agua ligada a las proteínas, a los hidratos de carbono, absorbidas en los mismos coloides, que esa no es fácil de eliminar, ¿sí? Si no es fácil de eliminar, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser fácil de determinar? No, ¿sí? Porque como está retenida, ni siquiera a veces sé que está, ¿sí? Ni sé dónde está. Entonces, a veces se utilizan distintas intensidades de calentamiento y con algún, a veces agregado o alguna sustancia que me permita eliminar mejor esa agua. Pero hacer calentamientos muy bruscos, ¿qué me va a implicar?
daño el alimento. Entonces, Sí. si después quiero determinar las proteínas, tengo que ver, no puedo calentar cualquier alimento, cualquier temperatura, solo porque quiero sacarle el agua, ¿sí? Porque no me va a servir después para seguir haciendo el análisis, porque voy a perder todo lo volátil, por ejemplo, voy a perder, o hay sustancias que van a transformarse. Si yo no sé qué está pasando eso, si yo sé, no va a haber problema, pero si no sé, voy a tener pérdidas en la muestra. Y otra característica que tiene la determinación de agua es que miren las etiquetas cuando dice el porcentaje de agua, busquen algunas para la próxima clase, que va a decir tal porcentaje de agua determinado por tal método, ¿sí? No tiene sentido decir cuánta agua tiene si no se establece el método con el que se hizo, porque hay varios métodos y con esta cuestión, cada método va a determinar distintas aguas, ¿sí? Y va a ser distinto el resultado. Y lo que decían también ustedes, las chicas, en el código de cada alimento se establece cuál es el valor determinado de esa humedad. Entonces, comparen, busquen alguna etiqueta que tenga la cantidad de humedad que tiene el alimento y busquen en el código a ver cuánta humedad tendría que tener. Así comparamos, ¿sí? Para la próxima clase, busquen algún alimento real, el porcentaje de agua que esté especificado, el método, a veces no lo especifican, porque en la etiqueta no entra, pero en alguno tienen que encontrarlo. Y después busquen en el código a ver si ese valor es correcto según lo que establece. Siempre en el código se establecen rangos, ¿no? Sí. O máximos o mínimos. Fíjense si cae, cuál es el valor y fíjense si caen dentro de ese valor. ¿Para qué se determina la humedad? Vieron que un poquito esto lo estamos hablando, pero acá tienen exactamente por todas las razones que yo determino la humedad. Una de ellas es la adulteración, ¿sí? Muchas veces es barata el agua, entonces la agrego para adulterar. El agua, dijimos que es en donde más, por el agua es donde más viven los microorganismos, entonces voy a tener problemas con la conservación. Después, en cuanto a la variabilidad del alimento, a veces hay variabilidad, pero hay un máximo legal que puede tener de agua ese alimento. Aunque se puede agregar, hay un máximo legal. Y eso va a estar más relacionado, por ejemplo, si tiene que tener, no sé, por ejemplo, lo de la leche, ¿sí? 3% de grasa, 1% de grasa, bueno, está establecido cuánto tiene que tener de la grasa, pero eso está relacionado, fíjense, con el agua, siempre, ¿sí? Es muy importante, vieron, en todo lo que es pulverizado, por lo que decíamos también, sí, cuanto más fino es el polvo, más a veces es factible que absorba humedad. A veces, entonces, cuando se venden cosas en polvo, se le agrega alguna sustancia que no permita que absorba tanta humedad, porque cuanto más fino es, mayor es la posibilidad. Cuando tiene mucha agua, a veces se dificultan algunos procesos tecnológicos, como lo que les decía antes de la molienda, por ejemplo, ¿sí? Si el trigo está húmedo, lo cosecharon, lo sacaron de las espigas y lo almacenaron, y por algo están apurados para molerlo, voy a tener problemas en la molienda si no tiene la humedad adecuada. Entonces, para los molinos es muy importante determinar, ellos determinan la humedad antes de hacer la molienda. Si está húmedo, no lo muelen directamente, ¿sí? La cantidad de agua también me va a afectar la textura. Y, bueno, es una forma también de hacer un control de ese alimento, ¿sí? La cantidad de agua que tiene. Entonces, fíjense que el contenido de humedad no solo me sirve para ver cómo está ese producto, sino también ver qué proceso le puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, para las moliendas,
si puedo molerlo el grano o no, o si tengo que esperar o no, ¿sí? Me determina eso. Y también ver cómo puedo yo procesar después ese producto, esa materia prima, por ejemplo, para poder obtener otro producto. O sea que es muy importante la determinación de la humedad. La materia seca es todo lo que, obvio, si la humedad está húmedo, si yo le saco toda esa humedad, me va a quedar materia seca, se llama así. La materia seca en realidad se llaman los sólidos totales, se expresa así, como sólidos totales, ¿sí? Que es todo lo que queda seco después de eliminar el agua, ¿sí? Se puede hacer en muflas, se pueden hacer en desecadores, se puede hacer por métodos indirectos o por métodos directos. Hay destilaciones que determinan la humedad y por métodos indirectos es que yo la saco y veo cuánto queda. Hay químicos y hay físicos, ¿sí? ¿Qué factores van a determinar la eficiencia y la velocidad del método de secado? Va a ser el tamaño de partículas, la distribución de ese tamaño de partículas, el tamaño de la muestra, ¿sí? Fíjense acá se pone se va distribuyendo la muestra, porque si yo pongo todo junto, lo de abajo no va a ser eliminada la humedad y va a ser más lo de arriba, ¿sí? La superficie de contacto tiene que ser la mayor posible. Y riesgos, lo que decíamos, descomposición de otros componentes, pérdida de constituyentes volátiles, pérdida de alcoholes, ésteres, aldehídos y todos los componentes del sabor. En general, todos los componentes de aroma y sabor son los más volátiles, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado para no perderlos. Puede haber también oxidación de grasas y descomposición de hidratos de carbono, ¿sí? Piensen todas las reacciones que vimos la clase pasada que podían ocurrir con los distintos compuestos. Si yo estoy aplicando calor, todo va a ocurrir más rápido, ¿sí? Entonces tengo que ver las condiciones para que eso no ocurra. El método de secado tradicional, que es la gravimetría, se pesa la muestra, ¿sí? Húmeda, y después se pesa seca hasta peso constante. O sea, lo máximo que cuando yo tenga que pueda sacarle. Y fíjense las técnicas de secado que se usan. Esta es la estufa de desecación. Hay estufas de desecación que llegan hasta 60 grados nada más. La más empleada es entre 102 y 105, pero depende de la muestra. Hay estufas que se pueden fijar a temperaturas bastante bajas. Hay desecación a vacío, que esto lo que permite, como tengo vacío, lo puedo secar a menor temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan de la relación entre la presión de vapor y la presión? ¿Sí? Sí. La desecación bajo corrientes de aire, con deshidratantes, con lámparas IR y aplicación de microondas, ¿sí? Todo esto hay que ver, según la muestra, cuál es la técnica de secado que puedo hacer. Por eso es que se establece que el porcentaje de humedad hay que ponerle con cuál, porque fíjense, no puedo decir hice gravimetría, pero en dónde la pusiste la muestra. Y eso va a determinar las condiciones de esa muestra. Y bueno, el porcentaje de humedad, esto es muy sencillo, es la masa menos, ¿sí? la masa inicial menos la final sobre la masa inicial, ¿sí? Entonces después, los sólidos totales, yo voy a tener una determinada pérdida de peso, que eso, pérdida de peso, es justamente la humedad que yo perdí, ¿sí? El calor a veces se aplica entonces con sustancias inertes o sin sustancia inerte. Lo que me permite la sustancia inerte a veces es mantener la muestra más segura de que se pueda degradar. ¿Esto qué se hace? Se utiliza para alimentos con alto contenido acuoso, ¿sí? Y si no se descomponen a temperatura. O sea, si
el alimento se me descompone a temperatura, yo no puedo calentarlo. Entonces, por eso, fíjense, es importantísimo analizar la muestra antes de ver cómo se va a hacer el desecado. Siempre la muestra tiene que estar lo más molida posible y hay alimentos en que se requiere una previa evaporación a baño María. Cuando tiene mucha cantidad de agua, primero se pone a baño María, se elimina la mayor cantidad de agua y después recién se lleva a la estufa, ¿sí? Que bueno, este es el método, lo que les ponía acá, más tradicional de estufas de desecación entre 102 y 105 grados. Otra condición, y muy importante, es que el pesaje se hace con la muestra ya fría, ¿sí? No se saca de la estufa y directamente se lleva a la balanza. De la estufa se lleva a desecadores que se enfríen, donde se enfría, tampoco se deja secar al aire libre, ¿sí? Se deja secar en desecadores y recién ahí se seca se pesa, hasta peso constante, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si no el pesaje me puede dar erróneo por la temperatura, ¿sí? Después, bueno, la desecación puede ser con calor y presión reducida, ¿sí? Que esto se usa generalmente con las miel, la mermelada, los jugos, o sea, todos los que contienen azúcares, porque ¿qué pasaría si yo caliento una miel? Caliento mucho una miel hasta 100 grados, 102, 105 como en la estufa. ¿Qué va a pasar? Sí, el azúcar se solidifica. Sí. Carameliza, ¿sí? Puede solidificarse, depende de las condiciones, a veces quizás no llegue a estar todo caramelo, pero va a producir eso. ¿Y qué más? A ver si se les ocurre algo más. En la miel principalmente ocurre. La color cambia. ¿La qué? La color puede cambiar. El color va a cambiar, bien. Y se van a formar sustancias que no estaban en la miel original. Ah, sí. Que para colmo, esas sustancias determinan después la calidad de la miel. Entonces, después, si yo las determino, después lo vamos a ver bien en miel eso, pero uno de ellos es, por ejemplo, el hidroximetilfurfural, que se forma en la miel, que es tóxico, y si el código establece un máximo en el contenido de hidroximetilfurfural que puede tener la miel para ser consumida. Entonces, si ustedes determinan el agua o la humedad y la materia seca en la miel, llevándolo a una estufa a 102 grados, el hidroximetilfurfural después les va a dar cualquier cosa, les va a dar un valor altísimo porque se produce por estar vieja la miel o por ser mal calentada. Entonces, fíjense, ahí les doy un ejemplo importantísimo en el que hay que establecer cuál es el método adecuado de determinación de humedad y materia sólida, porque si no van a tener un error después en la determinación de los otros componentes. ¿Y está claro eso? Sí. ¿Sí? Después, sí, cuando hay estos inconvenientes, que no se puede calentar tanto, se pueden usar desecantes, ¿sí? Esto se usa especialmente en las especias o productos que contienen aceites volátiles. Para no aplicar calor, se utilizan desecantes y a una presión reducida. La expresión de los resultados va a estar dada. Entonces, de este ensayo yo saco dos cosas: el porcentaje de humedad y el extracto seco, ¿sí? Y la otra, ¿se acuerdan que les dije que había un método en el que se determina directamente, que es el de destilación? Y el principio, el método de Dan Stark, el principio es se utilizan solventes que no son miscibles con el agua, ¿sí? Y que forman azeótropo con el agua. ¿Se acuerdan de la destilación azeotrópica? ¿Sí? ¿Qué son los azeótropos?
Las orejitas, bueno, bien, viene algo a la cabeza, eso es importante. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esas orejitas en el gráfico? Va a haber, la mezcla azeotrópica funciona como una sustancia pura, ¿sí? Si yo puedo, ¿se acuerdan, chicas, el gráfico que está diciendo Melanie? Ah, sí. ¿Sí? Sí. El de presión de vapor en función de la temperatura. Si ustedes quieren separar, por ejemplo, se usa mucho el tolueno para estos ensayos, si quieren separar el tolueno del agua, no van a poder separarlo en su totalidad, porque hay una concentración que funciona como sustancia pura. Entonces, ustedes van a tener, si quieren hacer una destilación, una orejita de un lado y una del otro, con mayoritario de uno de los dos componentes, y la mezcla azeotrópica nunca la van a poder separar, ¿sí? Entonces, bueno, se aprovecha esto para determinar el contenido de agua en un alimento, ¿sí? Esto se usa para alimentos con con cantidad en general alta de algún azúcar, como por ejemplo la fructosa, en especias y en productos que contienen sustancias volátiles, ¿sí? Es un sistema que tiene una trampa, entonces lo que va pasando es que yo determino la cantidad de agua en esta trampa de estar cuando se va destilando, así que va arrastrando el agua y va cayendo acá. Otro método para determinar el agua cuando, fíjense, las cantidades de agua son menores que 0,1%. O sea, para cantidades muy bajas de agua, eh, por ejemplo, en alcoholes, en ésteres, en grasas, ¿sí? En productos deshidratados, o sea, que tienen muy poca cantidad de agua realmente. Productos como azúcar, chocolate, melazas, legumbres, ¿sí? Porque en estos productos en general o ya son bien aceitosos o por alguna razón no absorben demasiada cantidad de humedad. Justamente es porque son principalmente compuestos grasos o con azúcares que forman puentes de hidrógeno, pero que el contenido es solo humedad y no van a tener agua en su composición. Este método en realidad se basa es como una titulación sencilla, pero no es tan sencilla por todo el proceso de la producción de los reactivos para que reaccionen realmente con el agua que tiene el material. Se hace con yodo y dióxido de azufre en presencia de una base, ¿sí? Una base fuerte. Entonces, lo que va a pasar es que primero, la muestra se pone en contacto con metanol, que tiene que ser anhídrido. Fíjese que es un procedimiento bastante sencillo, está automatizado, pero que usa productos bastante tóxicos, ¿sí? El metanol no se puede respirar, ¿se acuerdan del metanol? Entonces, bueno, es un procedimiento que hay que hacerlo con mucho cuidado, pero se hace exclusivamente para determinar agua cuando tiene muy poca. Entonces, esto también va en la elección correcta del método de determinar del agua de un producto. Si no voy a hacer esto tan complicado, no es complejo en la realización, pero sí complejo en todos los reactivos que use y cómo hay que hacerlo. Sí, es más fácil hacer otro, ¿no? Eh, entonces, el reactivo ya es un reactivo que hay que prepararlo en el momento, pero ya tiene yodo, tiene estos dos compuestos, ¿sí? El yodo y el dióxido de azufre. Entonces, el yodo reacciona con el agua y después el dióxido de azufre forma ácido sulfúrico, ¿sí? Y lo que se determina es el yodo que quedó en exceso de manera visual, o sea, se puede hacer una titulación o se puede determinar fotométricamente o potenciométricamente, ¿sí? Recuerdan este tipo de reacciones en las que yo pongo exceso de algún reactivo y lo que valoro es lo que sobra de ese reactivo, ¿sí?
Bueno, acá les puse, entonces ese yodo que sobra se puede determinar volumétricamente o por alguna medida más específica, como por ejemplo la coulombimetría. Bien. Este método es muy exacto, muy preciso, selectivo solo para el agua. Cuando hay pequeñas cantidades, es de fácil preparación de la muestra, pero es un método que requiere buena manipulación de los reactivos. Es rápido, ¿sí? Un rango es casi ilimitado de una parte por millón a 100, pero como tiene exactitud para poca cantidad y usa todos estos reactivos, en general se usa cuando es solamente poca cantidad de agua la que contiene. Y lo bueno de esto es que es independiente de la presencia de otros compuestos volátiles. Porque a veces, si hay otros compuestos volátiles, lo que les decía, con el calor los pierdo, entonces yo pienso que es humedad, pero en realidad son compuestos volátiles. Bien, acá les dejé un cuadrito de entonces, según el alimento que se use, que sea, cuál es el método de desecación que yo puedo elegir. ¿Sí? Que es lo que les fui diciendo cuando les iba explicando. Entonces, en general, recuerden que los alimentos con poca agua son más estables, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que vimos, los de microorganismos y después todas las reacciones en general ocurren en solución acuosa. Entonces, la reducción en la cantidad de agua representa una forma de conservación, aunque yo el producto que estoy obteniendo es distinto del producto original. Por eso, para conservar alimentos se usa mucho esto de la desecación y la deshidratación. Muchas veces se confunde, les parece que es lo mismo desecación que deshidratación. ¿Es lo mismo o es distinto? Es distinto. Es distinto, ¿sí? Porque la desecación es la disminución de la humedad. En general se hace con métodos naturales con el sol, pero bueno, actualmente hay hornos y hay equipos que hacen esto. Mientras que la deshidratación es la eliminación total del agua. ¿Vieron cuando las pasas de uvas deshidratadas, por ejemplo? ¿Sí? En este caso ya necesita la acción de calor artificial y es mayor para la evaporación del agua, ¿sí? Que en la desecación. Después, para la conservación se utilizan otro tipo de sustancias, como por ejemplo la salación, ¿sí? Agregado de sustancias químicas. El cloruro de sodio se usa mucho, ¿sí? En el proceso de desecación. La incorporación de la sal permite la deshidratación de los productos, ¿sí? Y esto produce cambios también organolépticos. Después el escabeche, que es por reacción se deshidrata con sal y vinagre. Entonces el valor del pH del producto final que queda es mucho más bajo, ¿sí? Eso hace que no proliferen microorganismos. Y después está el ahumado. El humo tiene compuestos que proporcionan sabor y además mejoran la conservación por la acción microbiana de los compuestos del humo, ¿sí? En cuanto a la adición de azúcar, es muy similar a lo del agregado de cloruro de sodio para conservar. Bien, entonces, tienen que tener presente que cuando hacen determinan el contenido de agua, pueden tener productos que hayan sufrido estas acciones y eso también determina la cantidad de humedad del producto. ¿Sí? Sí. Bueno, acá les puse un resumen de todo lo que les dije, del secado en estufa al vacío, destilación, secado en termobalanza o el Carl Fisher, ¿sí? Para que tengan bien ventajas y desventajas de cada uno.
Y en cuanto a los métodos físicos, esos son los que vimos hasta ahora, los métodos químicos, ¿sí? Los métodos físicos son la determinación del índice de refracción, la densidad y la conductimetría eléctrica. Estos métodos son muy rápidos, pero son menos exactos. En general son los que se tienen en la industria para ir determinando en algún proceso, ¿sí? En alguna parte del proceso, que no necesito el valor exacto, que sea 12,33, no me importa, ¿sí? Pero sí me importa que sea mayor o menor que 10, por ejemplo, ¿sí? También la tienen, por ejemplo, vieron los apicultores cuando cosechan o no la miel, determinan la humedad de la miel con un refractómetro. Toman una muestra, la ponen ahí e inmediatamente ya la ven, ¿sí? Sí. Pero ahí es porque les importa el rango y no les importa un valor específico. Bien. A ver, creo que estamos más o menos. ¿Qué número de filmina es para ustedes? De acá yo no lo veo. ¿Cuántos tenía esta? A ver, si quieren, podemos dejar acá hoy y terminamos la próxima con la determinación de todas, de las proteínas, Sí. que es más o menos la mitad. Muy bien. Entonces arrancamos con el de las proteínas la próxima clase. Ok. Ok. ¿Entendieron Perfecto. bien? Es bastante, Sí. todo lo que fui diciendo quizá sea obvio, pero es imprescindible hacer correctamente todo lo otro antes de llegar a esto, porque si no, no van a veces hasta pueden llegar a no determinarlo porque lo perdieron en el camino, ¿sí? Sí. La determinación de agua es importantísima, pero hay que ver bien cómo se hace según el contenido de agua y los otros componentes que tenga el alimento. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tienen ninguna duda hasta ahora entonces? ¿Segura? No, 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 está bueno. Y chicas, ¿cómo están para escribir en los exámenes y eso? En Francia los exámenes. No, en castellano, por eso, en español. Ah, sí. Eh, para hacer el trabajo práctico con Lea, lo hacen sin, ¿cómo decir? Sin utilizar una traductor y para, para traer sin traductor y no saben si es bueno. Sí, lo dicen después. Por eso, con el informe, eso es lo que les quería preguntar, ¿cómo van con eso? Sí, Para escribir el informe y eso. sí. Está, no tenemos todo el vocabulario, pero para las cosas está bueno para hay errores porque no saben las conjugación y el ortografía es un poco difícil, pero para escribir las frases está bueno pensar. Está bien, bien, bien. O sea que están usando un poco para escribir el traductor. Ok. Bien. ¿Y las parciales son en presencial en la universidad o es en la casa, en virtual? No sabemos todavía qué hacer, porque habíamos pensado hacerlo presencial y escrito. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si no pueden escribir, escrito a mano, no con computadora. Si no pueden escribir, no sé. Si no, Sí, sí, pueden escribir a la mano. Sí, sí, en español no tienen problema. sí. Esperamos, esperamos. Porque si no podemos hacer la parte teórica, se las puedo tomar oral y la parte se las tomo oral a cada una y la parte del laboratorio sí las queríamos tomar, porque hacer cuentas y todo así oral es más difícil. Más, sí. Sí, por eso. La parte práctica seguro va a ser escrita, que ahí no tienen que escribir tanto, pero bueno, vamos viendo a ver cómo están, vamos viendo a ver si quieren hacer, cómo quieren hacer la parte oral.
Ok. Igual si les tomo solas, a cada una, para que Sí. no tengan... No, si es oral, para que no se sientan mal con el compañero, bueno, veremos. Yo también prefiero tomarlo escrito, la verdad. Vale. Ok. Pero bueno, vamos pensándolo porque ya llega el momento. Vamos a ver cómo están los informes y que bueno, eso igual lo hacen con el traductor, pero ustedes lo están leyendo, vamos a ver cómo da, Sí. y ahí arreglamos. Ok. Y tengo una pregunta. ¿El trabajo práctico que hacen es por el parcialito o es solamente un ejercicio sin nota? Para aprobar el práctico tenés que aprobar el parcialito, que es ese examen chiquito, Sí. hacerlo y aprobar el informe. Son distintas instancias, tienen que aprobar todo, Ok. ¿sí? Ahora me dijo Silvina que lo iban a hacer individual el informe, o sea, cada Ok. una. Sí. Después, si se puede el próximo, que lo hagan juntas porque van a trabajar todos juntas, ¿sí? En la determinación todas las determinaciones que hagan. No van a hacer uno solo, pero bueno, vemos cómo... Claro, por eso. Ese es un práctico bastante completo y bueno, y toda esa parte es lo que se les toma también, además, bueno, lo que vieron de la parte de sensorial, eso es lo que se les toma como ejercicios también en el parcial, ¿sí? Ejercicios para hacer cuentas y determinaciones, ¿sí? Ok. Además de la teoría que les doy yo, que bueno, fíjense que está totalmente relacionada con lo que van haciendo, ¿no? En el práctico. Pero, bueno, la parte teórica la tomamos más como descriptivo o quizá algún problema a resolver, pero sin cuentas, ¿no? Sin números. Ok. ¿Está? Sí. Bueno, listo, bárbaro. Bueno, nos vemos entonces el martes a las 10. Así ¿Sí? es. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Hasta luego. Chao, hasta luego.